por continuar con Hola El Salvador. Hablemos acerca de infecciones respiratorias y para eso tenemos al doctor José Adán Martínez. Él es jefe de vigilancia sanitaria. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo. Muchas gracias por la invitación y es una alegría estar con ustedes esta mañana para poderme dirigir al pueblo salvadoreño. Doctor, definamos qué son las infecciones respiratorias. Bueno, las infecciones respiratorias es un conjunto de enfermedades que comparte características clínicas, epidemiológicas en común, con varias enfermedades que pueden ir desde un resfriado común, el catarro, hasta procesos neumónicos que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Cuando hablamos de infecciones respiratorias, aproximadamente el 80% de estas son ocasionadas por virus, ¿verdad?, que en su gran mayoría, y el resto puede ser ocasionada por otras, incluyendo las bacterias, ¿verdad? Cuando estamos hablando de infecciones respiratorias, también hablamos de que pueden ser superiores e inferiores. Cuando hablamos de superiores, estamos hablando de que afectan los sitios anatómicos como la nariz, la garganta, la tráquea, y las infecciones respiratorias inferiores, que generalmente son las más graves, afectan ya el parénquima pulmonar, ¿verdad?, los bronquios, bronquiolos, etcétera. En las últimas semanas nosotros hemos tenido un incremento hemos experimentado, creo que como todos salvadoreños hemos experimentado el incremento de enfermedades respiratorias. Todos hemos tenido algún familiar que ha enfermado en los últimos días, ¿verdad? Es una enfermedad que tiene cierta temporalidad, tiene relación con los periodos invernales principalmente, cuando hay incrementos de lluvia, los cambios de temperatura brusco, el incremento de flujo de aire, ambientes cerrados, propicia mucho a la diseminación de estas enfermedades. Sí, doctor, cuando dice hay un incremento, ¿cuáles son esos parámetros? Bueno, nosotros llevamos una vigilancia epidemiológica de ciertas enfermedades que pueden tener potencial epidémico, ¿verdad?, incluidas las infecciones respiratorias. En las últimas semanas nosotros hemos experimentado un incremento aproximadamente de un 3.3% de las infecciones respiratorias agudas, que son las más frecuentes. En estas incluimos el catarro, la gripe, el resfriado común, la faringitis, faringoamigdalitis, que son los procesos que más frecuentemente consultan. Como Seguro Social es la primera causa de consulta, ¿verdad? Aproximadamente el 53% de las consultas de emergencia del Seguro Social comprende estas enfermedades. Estamos hablando de poco más de 500,000 de consultas. O sea, es una cantidad bastante importante. Podemos imaginar 500,000 de salvadoreños enfermos por este proceso en lo que va del año. Y también tenemos lo que son los procesos neumónicos, las neumonías, ¿verdad?, que son los procesos, las enfermedades más graves, las condiciones respiratorias más graves, en las que pueden poner en riesgo la vida. Aproximadamente tenemos un incremento de un 33%, ¿verdad? Estamos casi llegando a los 3,000 casos atendidos durante este año, un 33% más que el año pasado, ¿verdad? Estas son las que pueden poner en riesgo la vida, principalmente aquellas poblaciones más susceptibles, como son la población menor de 5 años, los adultos mayores arriba de los 60 años o aquellos pacientes que pueden sufrir algún cierto deterioro de su sistema inmunológico, como son problemas respiratorios ya asmáticos, que ya son crónicos, asmáticos, enfisema, pacientes diabéticos, pacientes con cáncer, pacientes renales. Son pacientes que su sistema inmunológico es disminuido. Es decir, que cualquier proceso infeccioso, especialmente los respiratorios, puede poner potencialmente en riesgo su vida. Doctor, ¿en qué momento sería el adecuado para ir a consultar? Porque hay quienes esperamos 3, 4 días, 5 días hasta que se nos desaparece la voz, ya no tenemos voz, andamos estornudando. ¿Cuál sería el momento indicado para ir a pasar consulta? Lo importante de esto es que la consulta temprana, ¿verdad? Los procesos respiratorios tienen su inicio aproximadamente entre las 12 horas desde que yo me expongo al virus o a la bacteria, entre las 12 horas hasta los 5 días. 5 o 7 días por ahí anda, o sea, aproximadamente una semana, digamos, desde que alguien estuve en contacto con algún patógeno respiratorio y puedo desarrollar la enfermedad. Generalmente son autolimitadas, duran 2 o 3 días, más algunos pueden pasar una semana, 15 días, que ya son procesos ya más graves, dependiendo del sistema inmunológico de cada uno, y también depende de qué patógeno es el que lo haya afectado. Lo principal es que se consulte tempranamente, ¿verdad?
Si un proceso vemos que dura más de 2 días, más de 3 días, y en lugar de ir mejorando, veo que la sintomatología se hace más fuerte, llego hasta un momento de postración, o sea que ya necesito estar encamado, necesito tomar medicamentos más fuertes. Lo mejor es consultar tempranamente a la red del Seguro Social o al Sistema Nacional de Salud para que sea evaluado por un médico y determine el tratamiento mejor para ese caso. Doctor, si estamos hablando de un 53% de los pacientes que llegan a consultar, quiera si o no, o sea, es un flujo considerable y puede llegar hasta a colapsar, digamos, algún centro de salud. Además del tiempo, ¿cuál es el lugar adecuado para ir a consultar? Porque imagínense si va alguien enfermo, ellos pueden decir, bueno, si yo me siento re mal, me voy a ir al MQ, porque ese es tal vez el que tiene cerca, pero a lo mejor las emergencias que debe de atender el MQ son más grandes que estas. ¿Cuál es el lugar correcto para llegar? Excelente intervención. Principalmente lo ideal es que cuando nosotros tenemos un proceso respiratorio o otro tipo de enfermedad en la cual nosotros todavía consideremos de que no es grave, consultar primero a primer nivel, ¿verdad? Las clínicas comunales, las unidades médicas, las unidades comunitarias de salud familiar del Sistema Nacional de Salud también, lo que se llama atención de primer nivel, ¿verdad? Son los que, la recomendación donde se tiene que ir en primera instancia para que sea evaluado por un médico y determine la necesidad de un tratamiento. El tratamiento va encaminado hacia la sintomatología, a mejorar los síntomas, ese dolor de cuerpo, el proceso febril, la rinorrea, o sea, la secreción nasal, la tos. El tratamiento va dirigido a eso. Entonces es mejor consultar en primer nivel para que sea evaluado. Si ameritara ya una intervención de mayor complejidad como una unidad médica de hospitalización o un hospital, entonces ahí va a ser evaluado por el médico y va a determinar si es necesario su referencia para una atención. Mire, doctor, pero digamos con respecto al horario, imagínese yo me siento mal en la noche, en la madrugada, ¿a qué lugar puedo ir si estamos hablando de una enfermedad de las vías respiratorias, una gripe, digamos que es bien fuerte la gripe? ¿Es recomendable ir a una unidad de emergencias que tienen las 24 horas o mejor me espero a la mañana cuando ya abren los otros centros de salud? Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es el riesgo personal, ¿verdad? En algunas zonas de nuestro país, desgraciadamente, no podemos circular libremente a ciertas horas de la noche. Si siento que es un proceso gripal, un proceso catarral común y corriente y necesito pasar consulta, hay que evaluar ese riesgo, ¿verdad? Definitivamente hay que ir lo más pronto posible al centro de atención y que sea evaluado. Si veo que es muy difícil poder trasladarme en la zona donde yo vivo, entonces mejor esperar las primeras horas de la mañana para consultar. Pero frecuentemente todos los centros, la mayoría de los centros del Seguro Social y del Sistema Nacional de Salud tienen, incluyendo FOSalud, tienen atención las 24 horas. Principalmente aquellos niños menores de 5 años, como hablábamos, y los adultos mayores de 60 años, mejor no esperar y consultar tempranamente para que sea evaluado y determinen su complejidad de la enfermedad. Cuando estamos ante una infección de vías respiratorias, doctor, ¿qué no debemos de hacer? Porque hay quienes de repente empezamos a estornudar y nos automedicamos, o también a nuestros hijos. ¿Qué no debemos de hacer? Bueno, lo principal es evitar la automedicación, ¿verdad? Tenemos un sinfín de medicamentos de orden comercial que en cierta forma podrían mejorar ciertos síntomas, pero es mejor que sea evaluado por un médico para que determine la necesidad de medicamentos un poco más fuertes, por así decirlo. Lo primero que tenemos que evitar es seguir contaminando al resto de nuestros compañeros, al resto de nuestra familia, porque con uno que llegue enfermo a la casa, lo hemos visto todo, de que en nuestro hogar uno llega con gripe y todos terminan con gripe. Y después andan diciendo, no, tú me la pasaste, no, quién se la pasó primero, y empieza con esa situación de quién. ¿Qué le puedo decir, doctor? Aquí cuando algunas compañeras se enferman, aquí le toca a uno andar cargando los virus de ellos por todos lados. Pero mire, doctor, bueno, este punto, sí, es la primera que se enferma. Mire, doctor, ¿qué sucede entonces cuando nos enfermamos y tenemos que ir a trabajar? ¿Es recomendable ir a trabajar o nuestro patrón no debe entender que podemos contaminar el ambiente donde estamos? O sea, ¿hay incapacidad por gripe?
Exacto. Dependiendo de los procesos respiratorios, principalmente por un proceso catarral, hay una incapacidad que se brinda para eso, especialmente cuando son problemas respiratorios de alta diseminación, como la influenza, por ejemplo. Aproximadamente entre 5 y 7 días los días de incapacidad en el Seguro Social que se da por esa enfermedad, porque a la larga es más costoso para una empresa o para la economía nacional que la enfermedad se siga diseminando y llega un momento de que puede colapsar ciertos sistemas económicos. Nosotros recordamos la epidemia del 2009 cuando empezó el proceso de la influenza H1N1, el H1N1. Recordemos que hubieron hasta centros de trabajo que tuvieron que cerrar porque había más del 60% de sus trabajadores que estaban enfermos. Y hablando de la influenza, es una enfermedad altamente incapacitante, su cuadro clínico es muy intenso, que incluso amerita hospitalización y puede poner en riesgo la vida de los pacientes. Doctor, me acabo de sentir mal, ¿me puede firmar aquí 3 días de incapacidad, por favor? Me acabo de sentir mal ahorita. Capacítelo, porque si no nos va a pasar la gripe. Sí, Chelito, a todas. ¿incapacidad? Nada, hay que venir. Ay, mire, saludos para aquellos que se han incapacitado hoy porque hoy juega el Barça. Qué regresen a trabajar, hombre, Qué no se lo va a creer, hombre. Doctor, las últimas recomendaciones y también para las mujeres embarazadas. Ok, principalmente para los grupos de riesgo, a nivel nacional se cuenta con la vacuna contra la influenza, que es quizá el proceso respiratorio de los más graves que pueden existir, la influenza H1N1. Existe la vacuna para principalmente grupos de riesgo, menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores o aquellos pacientes diabéticos, hipertensos, que podrían desarrollar un cuadro clínico más grave. Eso es lo principal. Luego, mantener los esquemas de vacunación completos para los niños, ¿verdad? Todo el esquema nacional. Cuando tenga la necesidad de toser o estornudar, hay que taparse la boca y la nariz con principalmente pañuelos desechables, ¿verdad? Si no cuento con pañuelos desechables, se recomienda taparse con la parte interna del codo, porque el uso de la mano desnuda, posteriormente, después de estornudar, vengo, le doy la mano y le estoy entregando una dosis de todos mis virus y bacterias que he expelido. ¿Y alcohol gel es recomendable andar siempre? Principalmente lavado de manos con agua y jabón. Desgraciadamente no contamos siempre con esos artículos, pero el uso del alcohol gel también es muy bueno, es útil para evitar seguir diseminando. También limpiar las superficies donde nosotros trabajamos, principalmente los teclados, los teléfonos, porque recuerden de que ahí estamos expeliendo todas las gotitas de saliva, y cuando uno estornuda aproximadamente tarda media hora en caer al suelo las partículas virales. Entonces, es decir, estornudo y pasa media hora en esa zona circulando, ¿verdad? Y entonces pasan las personas por el pasillo y pueden respirar. Sí. Entonces, taparse principalmente la boca, el lavado con agua y jabón, limpiar las superficies, como hablábamos, teclados de computadora, teléfonos, porque ahí quedan todas las partículas y ahí pueden cualquier persona regar. La última pregunta, doctor. ¿Verdad que la gripe en nosotros los hombres es más fuerte que la que le dan las mujeres? Definitivamente. Nosotros es de elefante, ¿va? Doctor, no me está mintiendo. Doctor, es por igual, ¿verdad? Es por igual. La diseminación de la enfermedad es igual en edad, en sexo. Ya ven, se dan cuenta, los hombres se hacen los que... Ay, sí, que nos dicen que llorones son por una gripe. Estadísticamente siempre hay más consulta de hombres, ¿verdad? Porque generalmente en este tipo de procesos son los que más consultamos, porque son por las cuestiones de la incapacidad y todo. Pero se distribuye, tiene una distribución uniforme, no tiene preferencia por sexo en esta enfermedad. Sí. La próxima vez no te voy a creer, Henry. Doctor Martínez, muchísimas gracias. Se le agradezco mucho por su tiempo y por compartir estos conocimientos. Atentos a las recomendaciones, por favor. Contacto seguro 127 127, y si no, puede buscar en Facebook Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Mil gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos contar nuevamente con su presencia. Gracias. Vamos a pasar con Georgina ahorita, que nos tiene una recomendación. Gigi.